Cosas sin dueño, con Juan Luis Peri, con el arquitecto Néstor Gil Conners, y está bien Conners, ¿no? Sí, es un whisky muy famoso. Conners. Y con una malta exquisita. Y bueno, y quedamos que en el bloque anterior, cerrándolo, quedábamos con el tema del Colony Park. Claro, el tema Pero que yo le quería. Yo lo que quería decirte, a ver si podemos ir, para hacerlo lo más cortito posible, digamos, a ver el tema, cómo surgió con Salgado, con la jueza Salgado y todo eso, como para redondearlo y ver qué era lo que sucedió, y en función de eso ver dónde está el error del Estado, ¿no? Yo creo que, bueno, si tomamos el territorio de la provincia de Buenos Aires, en lo que es el AMBA, todos compiten entre sí en cuanto a la división del territorio, o sea, son todos medianamente parecidos. Sin embargo, hay lugares, a ver, esto me hace acordar a las playas que descubren los hippies y después se ponen de moda y entran los resorts, ¿no? El Bolsón. El Bolsón, por ejemplo, que hoy uno va y es el conurbano, tristemente. Pero bueno, o sea, tenemos una enorme capacidad de arruinar las cosas. Entonces, es algo que realmente... Sí, no debiera pasar. No debiera pasar, pero pasa. Lamentablemente asistimos a eso. Y entonces, en esta cuestión, el Delta, que era un lugar de refugios de tipos que escapaban de la justicia y se metían ahí y nunca más se los encontraba, pasó a ser la joya más preciada en cuanto al efecto de ausencia del Estado, presencia del privado, y bueno, y esto ha causado evidentemente una enorme transformación sobre un lugar que aparte ambientalmente es muy importante. Quería que nos contaras un poco al respecto. Sí. Bueno, ahí hay una ausencia de vuelta del Estado en el rol estratégico de cuidar determinados ambientes. Claro. El delta es un lugar que no puede ser un obstáculo para el escurrimiento de las aguas que vienen de la cuenca media y cuenca media alta, en donde nosotros hemos tenido recurrentes inundaciones, ha habido obras de regulación de esas inundaciones para hacer un aprovechamiento hidroeléctrico, pero finalmente el delta, cuando el exceso de agua cubre por encima de los límites de lo que hoy está emergido, bueno, funciona como un gran humedal y el agua se estanca o se va. Es un receptáculo. Funciona perfecto. En la medida que nosotros le vayamos agregando obstáculos de cualquier tipo, lo que hacemos es contribuir a que eso se vaya transformando en un conflicto cuyas magnitudes cada vez son más complejas. Complejas por el cambio climático, pero también complejas por las zonas a las que afecta. El delta no tenía, o por lo menos sigue sin tenerlo exactamente, pero hoy está un poco más preciso, un modo de intervenirlo de manera sostenible. Lo que ocurrió con el Colony Park y otros emprendimientos que estaban asociados a él era que en una de las islas se decidía altear, que es un barbarismo, claro, pero digamos la gente lo usa mucho, elevar la cota de inundación y colocar sobre esas tortitas las viviendas, unas calles de conexión, y a ese lugar se llegaba por embarcadero y a partir de ahí para adentro con autos que no sé cómo llevarían, pero la idea era llevarlos a la isla. Sí. Eso generó una multiplicidad de conflictos, y uno que era muy curioso, y a mí me tocó, porque yo en aquella época estaba en Nación, nosotros solamente habíamos sido devedores, presenciarlo en vivo y en directo. Había un abogado que era bastante personaje, que representaba a los anteriores ocupantes de esos terrenos. Bien. Los anteriores ocupantes de esos terrenos eran todos intrusos, que no tenían regularizada ninguna tenencia dominial ni la iban a tener nunca. Exacto, es una isla. Sí, era una isla, y además una isla que todavía estaba en esa mezcla de fiscal y privado, en donde alguien se quería hacer dueño porque le compraba al Estado, y dentro de la ley de colonización agraria, y bueno, hay una serie de artilugios, todos imperfectos, pero existen. Sí. Estas personas que decían, no, acá señalaban un lugar que había sido movida la tierra, decían, no, yo acá tenía 2 árboles, una casita. Es cierto. Y uno le preguntaba, ¿pero usted vivía acá constituido con su familia? No, dice, yo venía acá 3 veces por semana, porque en realidad tenía plantado sauce, álamo, caña y esas cosas, y en realidad lo que tenía era como una especie de quinta del delta, una quinta en donde hacían un aprovechamiento de determinado tipo de emprendimiento,
pero que vivía en el continente, lo que ellos llaman el continente. Sí. Esa causa prosperó y este abogado personaje hacía mucho hincapié y mucha gente ambientalista del Delta lo acompañaba para defender a estos que habían sido espantados de su lugar por las fuerzas del capitalismo. Todo estaba mal. Estaban mal los usurpadores y estaba mal el proyecto del Colony Park y estaba mal el Estado municipal y el provincial, que no tenía siquiera ahí ninguna manera de controlar el uso de ese espacio. Todos deben recordar que en aquel momento el organismo ambiental de la provincia generó, después de que todo esto gana la luz, una normativa para ese tipo de cosas, que pretendía hacerla valer cuando cualquier norma que se genera nunca es retroactiva. Siempre es del momento que se edita para adelante, una vez se publicado, legisla para adelante una vez publicado y no para atrás. Sí. Y cada uno hacía de estas cosas realmente un mamarracho. Afortunadamente alguien puso el fiel de la balanza en su lugar y todo eso se detuvo y se espera que haya una restauración del ambiente, lo cual genera también, del mismo modo que generaba lo anterior, genera esto, porque tiene que haber algún tipo de seguridad jurídica para el que invierte, más allá de que la inversión esté discutida. Sí. Pero si alguien decide hacer eso y tiene los planos aprobados, porque esto también hay que decirlo, esos planos estaban, sí, esa documentación existía, y eso se hacía a la vista de todos. No es que era un lugar recóndito, como decías vos, en donde se iban a donde se iban a esconder los escapados de la justicia, sí, sino por el contrario, enfrente había una serie. Yo lo dije porque tengo algunos amigos bueno, siempre es bueno tener un amigo de ese tipo. Pero frente a Colony Park, del otro lado del canal, hay toda una serie de cosas muy antiguas de los años 60 que con gente que va a tomar sol en esa época y que perfectamente podía ver lo que se estaba haciendo enfrente, que era un mamarracho, y no necesitaba, digamos, lo de enfrente estar escondiendo nada, porque no podían esconderlo. Claro. Si ahí lo que hubo fue, de vuelta, la ausencia de un Estado que regule qué actividades se pueden hacer de manera eficiente, responsable, inteligente. Ahora, ¿cómo el Estado puede acusarte o generarte una causa por violación al artículo 184, inciso 5 del Código Penal, Salgado, diciendo como que en realidad es un estrago lo que hicieron? Sí. Ahora, el terreno había sido adquirido, se presentó la documentación, la municipalidad aprobó que esas obras se hicieran, las obras se empezaron a hacer. Faltaba una evaluación de impacto que no se había pedido y después la cumplimentaron. Toda una serie de cosas, claro, que... pero ahí dice alteración de los cursos de agua de las líneas navegables. Todo, hicieron todo. Todo está mal. Sí, sí. Pero si yo voy y llevo algo que está mal, salgamos de Tigre, pero, vayamos a cualquier municipio. Eso lo tienen que haber llevado primero. Lo llevaron primero. Y bueno, y el municipio dijo que sí, que estaba bárbaro, dale para adelante. Pero hay cantidad de cosas que se dicen que sí. Estaba Sergio Massa trabajando en eso. No, Sergio viene después. ¿O viene después? Sergio viene después. Pero ¿eso que fue en el 16? Ahí estos trámites tienen una prefactibilidad, hay toda una serie de consideraciones que se hacen respecto de los costos. No era una obra que sobresalía por la calidad de su construcción, sobre todo la construcción de su infraestructura, es decir, que había una cosa media berreta. Pero independiente de esto, que es un juicio de valor que puedo hacer por ahí, digamos, dado una condición de arquitecto, lo cierto es que ellos habían cumplimentado los pasos mínimos necesarios para avanzar con las obras, porque esos terrenos los estaban vendiendo. Ajá. Sí, claro. Entonces, si bien es cierto que uno sigue vendiendo y sigue, digamos, alguien vende y alguien compra espejitos de colores, en general en ese tipo de inversiones pareciera haber gente más preparada para vender y para comprar. Y sin embargo eso prosperó, es decir, que había una cantidad de documentación que avalaba que esto ocurriera. El Delta debe tener un manejo integral y no puede quedar reducido a los municipios. Exacto. Esto tiene que quedar porque claro. Son varios los municipios y ahí el frente costero de la provincia de Buenos Aires, tanto el fluvial como el marítimo, debe tener un plan integral y no quedar reducido al libre albedrío de sus municipios. Esta cosa
está faltando, y no tiene la culpa el actual gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Todos los gobiernos fueron pasando, perdiendo sobre esto la oportunidad de corregirlo. Claro. Y si nosotros no hacemos algo, probablemente todas estas transformaciones que no tienen vuelta atrás. Lo de Colony Park está abandonado, pero el tablestacado está hecho, y es mejor que no lo saquen. Es decir, es mejor que la naturaleza vaya haciendo lo que se llama la capacidad de resiliencia que tiene estos sistemas, y lo mejor que pueda lo recupere. Pero recupera algo que no debió haber llegado a ese estadio. Claro. Y tampoco debieron estar haciendo las actividades que hacían estos ocupas, que tenían una economía de subsistencia, es decir, porque sí, la economía de subsistencia, nadie vive plantando 20 sauces álamos. Sí, pesca, hacían una cosa muy precaria. Sí, sí. Pero cuando uno habla con ellos y ve que ese era su lugar en el mundo, entiende cosas, pero no puede justificarlas. Es decir, yo puedo aceptar que alguien se vaya de ermitaño a determinado lugar y se quede a vivir ahí, y no uno que va, hago un rato de ermitaño y después me vuelvo y tengo televisión, como en cualquiera de las hamburgueserías de moda. Es decir, esta es la vida que hacía esta gente. Claro. Es decir, que sobre ellos se contemplaba una determinada mirada que no correspondía con la realidad. Juancito, para ir redondeando, sí. Te quedaba ahí pendiente una pregunta sobre ocupas. Creo que ibas a manejar. No, me parece que este es un tema que obviamente excede los límites de un programa de 1 hora, porque bueno, este tema sí que es absolutamente transversal a todo el país, ¿no? Yo estaba muy interesado en saber con respecto a las disputas entre los que entienden que son tenedores, comunidades aborígenes, vos que estuviste en ambiente, y bueno, y gente que tiene la intencionalidad de avanzar sobre estas tierras que sí, ahí hay un conflicto eterno. Sí. Porque a eso se le suman los extranjeros. Sí, claro. El otro día alguien hablaba de la figura de Roca. Porque hay tanta tensión ahí, ¿no? O sea, hablo de la Patagonia, ¿no? Bueno, la Patagonia, digamos, la tenemos incorporada a nuestro territorio nacional por la obra de Roca, independientemente de la valoración que cada uno tenga de él. Sí. Lo mismo que lo que pasa con el Chaco, y digamos, el límite con el Chaco paraguayo. Esas cosas ocurrieron. Ahora, la nación no consigue resolver, por la misma dificultad que tiene en resolver esto que está más cerca, está mucho más cerca de la capital federal, esto de multiplicar las oportunidades y garantizar equitativamente el acceso a ellas. Esto no ocurre. Estuvimos viendo ahora con el triste caso del Chico Maldonado, sí, claro, toda una pelea de territorios. Sí. Que parece imposible de imaginar. Hay un territorio sagrado donde no puede entrar ni el juez. Eso no existe en ningún lado. Eso no existe ni en Estados Unidos. Sí. De Back Cassidy y Buffalo Bill para acá, eso no ocurre. Aparte es todo desproporcionado. O sea, las fuerzas que van a reprimir y no ordenar, la no presencia del juez o del fiscal que da la orden. O sea, todo tiene una dimensión casi armada de profesa para que no se resuelva. O sea, es una serie de Netflix. Sí, pero que no tenían orden de allanamiento para entrar a ese campo que titulares serían estos indígenas, ¿no? Es que nadie tiene la titularidad de nada. Claro, más en el sur. Y más en el sur. Bueno, ahora está pasando con muchos de los conflictos que genera Vaca Muerta. Es decir, la ausencia del Estado no es gratuita ni es casual. Exacto. Entonces, pero ahí había agentes, digamos, o gente chilena también en ese tema, ¿no? Bueno, pero en todo el sur hay gente chilena, es un paso abierto, son 8.000 kilómetros de frontera. En la medida que uno plantee que el vecino es el enemigo, no, está equivocado. Está equivocado. Sí, no. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo resolvemos nuestro territorio y lo ordenamos de manera sustentable para volver a lo mismo. Multiplicar las oportunidades y garantizar el acceso equitativo a ellas. Claro. El Estado no puede hacerse indiferente frente a esto.
Y hay cantidad de ejemplos que vemos que nos sobran, es decir, no alcanzaría la hora para nombrarlo. ¿Y por qué crees que el Estado no podía entrar en ese predio, en ese campo? Yo creo que en algunas cosas hay un Estado culposo. Porque habría un conflicto, ¿qué sucedería? No, el Estado culposo es interesante. A ver, yo creo que hay un Estado culposo que esto que hablábamos hoy que vuelvo al tema de Lía y Costantini, son nada más que los emergentes visibles de una cosa que es más compleja y que se reproduce N veces. Pero el Estado culposo es decir, bueno, no tienen lugar donde ir, dejemos que eso prospere. Y prospera muchas veces en terrenos inundables, en terrenos con pasivos ambientales, en terrenos que obstaculizan el escurrimiento de las aguas. Es decir, prosperan cosas que están mal. Sí. Porque el Estado culposo actúa como el padre separado que ve que no puede atender a su hijo, entonces le da todos los gustos. Y no es así. Padre o madre, de todas formas. Padre o madre, bueno, está bien, sí, porque ahora no puedo excluirlo, pero en general pasa más con los padres. Claro. Con los padres, hombres, lamentablemente. Pero está mal. Sí. Es decir, esa cosa que decía Barilco, del miedo a los hijos, si uno lo traslada al Estado, tiene miedo a los pobladores. Claro. Y los servicios que el Estado no les facilita, por ejemplo, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, hace como que cediendo algo de esto, descomprime la situación. Se me ocurre la idea de que todos los partidos políticos que han ido accediendo al gobierno desde la dictadura hasta ahora, en definitiva, no operan muy constitucionalmente en las cosas más básicas. Pero es que además nosotros no lo reclamamos eso. Es cierto. Lo vemos como un espectáculo, me parece. Lo vemos como un espectáculo que lo satisface o no, y terminamos siendo como aquellas mismas cosas que cuestionamos, es decir, esa señora gorda que mira la cosa por televisión, qué vergüenza, y nosotros no usamos esas formas, pero terminamos teniendo la misma actitud. Claro. Yo me quedo con ese estado sentido culposo, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos redondeando los años 29 ya? Bien. Nos van a empezar a tirar flechas del otro lado. Sí. Ya lo veo a Juan León Pata ahí, que recién me miraba y me clavaba los ojos como Superman mandándome el rayo láser. Entonces, gracias Juan por estar en los controles. Gracias Raúl por estar con nosotros acá en el estudio. Y bueno, Juan, Néstor Gil Conners. Ah, Néstor. Le mandé a Raúl, ¿no? Le dijiste Raúl, lo rebautizaste. No sé por qué le mandé a Raúl. ¿Te estaré vinculado con algo del radicalismo? Muy lejos. Yo que lo conozco, me parece bastante apartado del radicalismo. No, yo les agradezco la invitación a ustedes. Bien, y obviamente te vamos a volver a tener acá porque eso... Porque da para hablar esto da para hablar y no un programa de una hora. No, y aparte da para hablar no solamente de este tema, sino todos los temas que hacen al recorrido profesional de Néstor a través del tiempo. Yo creo que tenés que hacer el cierre ese con Néstor, ya ir cerrándolo. Sí. Y bueno, y esperar que Néstor Gil Conners pueda estar con nosotros en algún otro programa, incluyendo para estar participando, porque es un libro abierto con respecto al tema de tierras y... Por supuesto, sí. Y el medio ambiente, ¿no? No, yo a mí me quedaría una última pregunta también en estado ficcional, ¿no? Si vos tuvieras el poder de construir ese Estado, ¿qué elementos de calidad debería tener ese Estado para poder intervenir en el territorio? Yo creo que hay que, no apuntar a esa idea. Esa idea de que una sola persona construya el Estado, porque es una construcción colectiva. Bien. Cualquier modificación que nosotros hagamos hoy, recién la vamos a ver en 10 años. Hay figuras que a mí me entusiasman porque tienen inteligencia. Bueno, Felipe Solá es uno. Sí. Lustó es otro. Uno encuentra gente de un abanico más amplio que dice cosas interesantes. No sé si las puede llevar a la práctica. Sí. Pero nosotros deberíamos empezar a buscar en todos los partidos, Pinedo, Pichetto, para seguir con las letras, lo que se nos van ocurriendo, Arroyo, es decir, personas, Terraño, Bernet, es decir, personas que de algún modo yo conocí y tuve la oportunidad de tratar, y vos ves que siguen teniendo una mirada inteligente, Stolbizer, Carrió,
nosotros deberíamos construir un Estado en ese pacto de la Moncloa, en la cual no creo, pero que colectivamente hagamos algo para que no sea el Estado que se me ocurre a mí, sino que sea el Estado de todos. Ayer Beatriz Arlo decía una cosa, y con esto redondeo, decía, ponderándolo a Ginés González García, que cuando él fue al gobierno, en la gestión de Néstor Kirchner, fue con la obsesión de sacarle a los laboratorios la obligación de recetar el medicamento por marca, cosa que lo logró. Sí, es cierto, los genéricos, los famosos genéricos. Los famosos genéricos. Y más allá del mérito que tiene Ginés, y es cierto, lo que decía Beatriz ponderando esto, dice, cada político debe tener una obsesión. La de Ginés era esa. Y comer bastante, porque estaba bastante gordo. Bueno, pero me parece que nosotros deberíamos volver a la idea de que cuando hacemos política lo hacemos con una determinada obsesión de cambiar algo. Exacto. Y en esa construcción colectiva todos contribuyamos de manera ordenada y responsable a cambiarlo. Está bien. No es momento para los tibios. Lo que sucede en esto es que digamos, los militantes y los dirigentes políticos utilizan la rivalidad, que uno puede ser un rival político, y son enemigos políticos. Y después es muy difícil, después una vez que pasa uno a ser enemigo del otro, empezar a lograr esa sí, pero esa unión, eso ¿no? hay que terminarlo. Eso tiene que terminarse, sí, terminarse ese fanatismo, porque el fanatismo es lo que nos está llevando a la división entre el tema es que el fanatismo lo tenemos que poner en el fútbol, en otro tipo de cosas. Ni tampoco, Juan, ni tampoco. El fanatismo no tiene que estar en la idiosincrasia nuestra, porque es lo que hace que nos vayamos dividiendo cada vez más, pienso yo. Está bien. Hay 30%, sí, un poquito más, de pobres. Sí. 40% de inflación. Sí. Una economía que pareciera que busca encarrilarse, y otros dicen mañana explota. No, créditos al 103% del Banco Provincia. Una actividad industrial que baja, es decir, en algún momento alguien tiene que tener la sensación de que estamos llegando al fondo, y abandonar los fanatismos, los personalismos, y tratar de construir un colectivo. No, llevemos el helicóptero a la Casa Rosada, dejémonos de joder, muchachos. Llevemos el helicóptero y ya se soluciona todo rápidamente. Sí, estos cosas sin sueño y le pusimos broche para irnos. Bueno, queremos agradecerte por estar acá. Vamos a continuar con esta charla. Yo me quedé con una sensación de que comenzamos a charlar sobre uno de los temas importantes, y tal vez uno de los temas capitales, sin duda uno de los temas capitales, porque todo esto debajo tiene economía también. ¿Te esperamos el viernes que viene? No sé cómo están ustedes de programa. No, yo no tengo problema, yo estoy en enero. Sí, yo también coincido eso. A mí me parece que hay que discutir cosas, no conformarnos con poco, como dice Alejandro Dolina. Exacto. Y ese es un trabajo de todos los días, de todos nosotros, y no esperar que venga mesiánicamente alguien, ni el que está, ni la que se fue, claro, a resolvernos los problemas que vamos a seguir teniendo. Por supuesto. Santiago, el cierre. De rodillas vamos saliendo, porque Juan Lompán nos va dando con el palo en el lomo. Juan, gracias por estar con nosotros, y Cosas sin Dueño se retira hasta la semana que viene. Gracias, Juan. Gracias, Néstor.